Bueno, ya estamos con el segundo programa de la Fundación En Camino y queremos hablar esta noche de cine. Para eso estamos con Juan Álvarez, director de cine, Camilo Pradenas, productor, y Sebastián Morales, crítico de cine. Así que pues la primera pregunta tiene que ver con el contenido del cine boliviano a partir, tal vez nos pueda ayudar desde la lectura del cine de Jorge Sanginés. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Vamos a conversar, en realidad. ¿No? El Juan quiere empezar. ¿Quién le gusta hablar de Sanginés? El Juan hizo su tesis sobre Sanginés, entonces él tiene, yo creo que ahí el programa más claro. Pero qué tema que actualmente, creo, si no me equivoco, ustedes han hecho charlas ya el año pasado sobre la situación justamente del cine en ese panorama, en lo que respecta a lo que es los contenidos actuales, digamos, que tiene el cine, siempre contraponiéndolos o siempre comparándolos con lo que es el cine de Sanginés o con lo que ha sido el cine de Sanginés como un gran paradigma de lo que es el cine boliviano, digamos, ¿no? Bueno, pues yo desde que estaba en la universidad, igual haciendo mi tesis sobre cine, Sanginés es obvio que era lo primero a leer, digamos, lo primero a ver también, lo primero a discutir, lo primero que te llamaba, digamos, de alguna manera a interpelar a tu sociedad, a cuestionar un poco el rol de las figuras políticas, etcétera, porque no era simplemente lo visual que te traía de su cine, ¿no? Sino también era mucho el tema del contenido que te estaba tratando de expresar, ¿no? Muy político en la mayoría de sus películas, ¿no? Entonces es inevitable cuando uno habla de cine en Bolivia no hablar de Sanginés, o sea, como que no puedes, digamos, ¿no? O no te dejan, no sé, o es que tú cuando estás involucrado dentro del ámbito del cine te sale solo, digamos, sí, es que Sanginés, o sea, siempre hay uno que creo que no hay uno que no tenga en la lista de sus películas favoritas bolivianas, está una de Sanginés, o sea, siempre. Es un referente. No, entonces, pero es necesario, o sea, ya actualmente, ahora, en estos momentos del... Sí, pero o sea, es que hay que situarlo en un contexto político y social bien diferente y es bueno establecer que el cine siempre va a estar referido a un momento y a un lugar en específico, o sea, no puedes crear cine de la nada, ¿no? Siempre va a estar referido a ese tipo de cosas. Y yo creo que sí, Sanginés en algún momento fue una solución desde lo cinematográfico a ciertos problemas y lo que se llama el cine urgente, ¿no? La necesidad de hablar de ciertas cosas y ese vínculo social. Es como un establecimiento y de alguna manera el Mesa ya lo establece, que es como una tendencia muy clara desde el inicio del cine, ¿no? O sea, desde Velasco Maidana o desde Los Pioneros siempre hubo cierta tendencia a que el cine sea una manifestación de lo social. Si lo llevas al plano de las artes, es una tradición en el sentido, el Cachín Antesana dice que es la falencia del desarrollo sociológico, de una ciencia sociológica en Bolivia, y que se le carga a la literatura primero y ahora al cine. Entonces, a nivel de contenidos, es importante tener en cuenta que Sanginés respondió a la sociedad en la cual vivía y consolidó cierta imagen, tal vez con relación a lo que debería ser boliviano o nacional en un contexto de la Revolución del 52 y con ciertos visos de un instituto de propaganda como el Instituto de Cinematográfico Boliviano. Yo creo que en este momento es interesante tener a Sanginés como referente, pero también es bueno repensar cómo está respondiendo el cine a la sociedad en la cual vive, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una tendencia de lo que se está marcando en la misma línea del Sanginés, que es un cine hecho por una clase social que se fascina por la marginalidad o la pobreza, ¿no? Entonces ahí sí podríamos hablar de toda una tendencia de socavón cine, digamos, ¿no? O sea, hay un contenido que tiene tal vez esas características y habría que cuestionar hasta qué punto es una solución o una respuesta a eso. Y después hay todo un contenido hecho desde una marginalidad, porque no hay un sistema de cine establecido en Bolivia, lo que te hace ver que hay diferentes tipos de soluciones que tratan de responder en la medida de que pueden a su sociedad, ¿no? O sea, si vamos a plantearnos que el contenido siempre va a estar referido a la sociedad en la cual se desenvuelve, hay diferentes soluciones, lo que hace también que el cine boliviano sea un canon muy fuertemente establecido en esa relación, ¿no? O sea, tratar de hacer sociología a partir de la imagen. Y eso es un problema también,
¿no? O sea, la posibilidad creativa y la posibilidad de otro tipo de manifestaciones que no estén ancladas en ese vínculo son difíciles de encontrar y tal vez en alguna medida también son rechazadas, porque el canon ha establecido que ese tipo de cosas son las que se deberían hacer y no otras, ¿no? Entonces habría que tener ese panorama o establecer esa base como para empezar a evaluar cuántas de las propuestas o cuán diverso es el cine boliviano en ese sentido, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Lo que se ha establecido. San Ginés para empezar, ¿no? Y si vamos haciendo una genealogía de esa manera de establecerse, tranquilamente podrías hacer un hilo bastante vinculado o fácil de establecer entre Velasco Maidana en los 20s, 30s y Jorge Ruiz en los 40 y San Ginés ya 50, 60, ¿no? O sea, hay como toda una hilación de ese tipo de manifestaciones a partir de esa carencia tal vez de una sociología bien establecida. Pero es que también ahí San Ginés y todo lo que estás mencionando van a responder a procesos políticos de formación distintos a los de ahora, ¿no? O sea, y son una manifestación de esos procesos formativos políticos que vivía Bolivia también, ¿no? Sí, pero entonces, o sea, si lo ves... Ahora, perdón, entonces ahí yo siento que lo que tenemos ahora es resultado también de todo un proceso neoliberal, digamos, ¿no? de la época 80, donde hay una especie de vaciamiento de posicionamientos políticos, ideológicos, que lo que tratan de hacer es agarrar el cine con el paradigma sanginés, querer mostrar algo a la sociedad con ninguna base política que sostenga estas propuestas, y lo que tenemos no son propuestas cinematográficas que nos alegren, digamos, por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, que me haga sentir bien, que me haga realmente reflexionar, ¿no? O sea, pero hay esos intentos, creo, ¿no? Hay una herencia de San Ginés de querer responder a la sociedad, de querer tener esta lectura sociológica tal vez, pero falta la formación, la reflexión y un montón de otros elementos que en su momento el cine de San Ginés tenía, ¿no? O sea, a mí me parece la pregunta sobre si San Ginés sigue vigente y cómo se construye a partir de San Ginés, me parece una pregunta sumamente compleja, digamos, ¿no? Es bien compleja, ¿no? Por un lado, porque yo creo que la interpretación del cine de San Ginés obviamente se ha anclado a los temas políticos, digamos, ¿no? Y eso creo que es un error, ¿no? Porque es un poco simplificar el cine de San Ginés, porque es mucho más que eso, ¿no? Y de hecho, yo creo que es un discurso político que ha estado muy bien para su época, digamos, pero que ahora se ha mostrado obsoleto, digamos, ¿no? Y se ha mostrado obsoleto. No responde, claro. Se ha mostrado obsoleto porque se nota claramente en Insurgentes, por ejemplo, ¿no? Que quieren mantener la misma línea discursiva, pero francamente es un desastre. Los hijos de Insurgentes. Claro, desde ahí, digamos, ¿no? Pero ya en Insurgentes ya es como que ya se hace patente, digamos, ¿no? Que es un discurso que queda obsoleto, ¿no? Y lo que no quiere decir, pero, que el cine de San Ginés sea completamente obsoleto, ¿no? A veces, cuando no sé, los cineastas de esta nueva generación piensan en San Ginés, piensan sobre todo justamente en esa rama sociológica política, digamos, ¿no? En la que obviamente buscan desprenderse, ¿no? Porque no responde a las inquietudes o necesidades de la época actual, digamos, ¿no? Pues no quiere decir que no hayan ideas de cine muy importantes en San Ginés que valen nomás la pena rescatar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde San Ginés deja de ser obsoleto, digamos, ¿no? No sé, por ejemplo, en el manejo de sus primeros planos, por ejemplo, ¿no? O la manera en el que muestra el paisaje, digamos, ¿no? Que son temas ya más cinematográficos que muestran una gran vigencia, ¿no? Y cosas así se pueden ver en el cine del Quiro ruso, por ejemplo, ¿no? Una influencia no tanto, digamos, en los temas políticos, sociológicos, sino en cierta manera de hacer cine, digamos, ¿no? o en el paisaje, ¿no? O sea, no sé, el olor de tu ausencia, por ejemplo, hay un diálogo en la manera de componer la montaña, por ejemplo, que es muy interesante y muy lindo, digamos, ¿no? Entonces ahí sí hay ideas bien interesantes en San Ginés que vale la pena rescatar y es importante, digamos, ¿no? Que obviamente por eso yo creo que el cine joven un poco se ha alejado de San Ginés y yo me acuerdo de un texto del Martín Bullock de hace unos ya 10 años debe ser,
de cuando era joven. O sea, cuando en el que planteaba eso, ¿no? Así de manera bien incendiaria, ¿no? Cuando produjo Lo más bonito y mis mejores años, que ve que básicamente matar a San Ginés, digamos, no hacer otra cosa. Y claro, en este texto está hablando justamente de lo político, claro, digamos, la política. ¿no? Y eso no quiere decir que Bullock no plantee elementos políticos, por ejemplo, en su cine, ¿no? Siento que es otras miradas que ya tenemos también. Ahora, por ejemplo, Las Malcogidas, ¿no? Tiene otra mirada, tiene otra propuesta, y que es política también desde el punto de vista de movimientos feministas y demás, ¿no? Que te plantea algo tan privado, pero tan importante que no se discute y que en la película se muestra muy bien y que mucha gente sale pues riendo y todo, pero reflexionando también, ¿no? Que creo que esas son, tal vez es buscar esas otras formas políticas que no sean partidarias, ¿no? En el cine boliviano ahora, ¿no? Entonces, volviendo al tema de cómo responde un cineasta a su sociedad y a su tiempo, es como también saber qué se ha hecho antes ahí, ¿no? O sea, es como un conocimiento básico de lo que tienes que saber y posicionarte en esa lógica, ¿no? O sea, de cómo te relacionas o qué quieres abordar o qué no, ¿no? De alguna manera, el sino que establece San Ginés con relación a lo que ha hecho antes y como paradigma, hay que posicionarse también con ello, pero está bueno hacerlo desde el cine también, o sea, primordialmente para saber. Y a mí Jauermalco me parece genial y es una película con la que siempre vuelvo, porque me parece que es un lugar interesante para hacer ciertas cosas, con todos los reparos que tiene y en la manera en que fue hecha y por la denuncia que es como el precepto del cual nace la película. Entonces yo creo que es bueno tener claro que todas las propuestas que se puedan desarrollar en la conciencia que el cineasta puede tener con su tiempo y con su espacio son posibilidades que siempre van a estar en relación o se van a comparar con San Ginés, digamos, ¿no? O sea, porque ha tenido una llegada y un establecimiento, ¿no? Lo que no quiere decir que se siga la misma manera de hacer, ¿no? O sea, que son cosas diferentes, ¿no? Lo que establecía es como hay ciertos planteamientos. Nosotros hace pocos meses, el año pasado, con el grupo de lectura hemos leído Teoría y Práctica del Cine junto al pueblo, y es de lo más paternalista de la vida, ¿no? O sea, es como absolutamente paternalista, ¿no? Él o sea, dice, en realidad en casi todas sus obras trata de justificar eso, o sea, trata de decir que no lo es, ¿no? Sí, pero cuando lo escribe es muy preciso y es muy complejo, o sea, y en esa relación, digamos, de construir el cine y de llevar adelante, sí es como muy evidente. O sea, la película y el proceso, creo que está bueno. Es lo lamentable de que no tengamos conocimiento de los procesos de cómo ha hecho las películas, porque eso nos puede enriquecer también de cómo ha construido ciertas cosas. Porque si algo te enseña a hacer cine es que lo más importante es establecer una relación humana para hacer cine, ¿no? Al revés, es solo un esteticismo que puede ser muy banal, ¿no? Puede tener grandes cosas y puede ser fascinante, pero puede que no ancle en algo que realmente construya. Y eso se nota, se logra hacer muy evidente. Y entonces el año pasado, cuando leíamos los textos, que lo hemos leído justo paralelo con el libro del Sebas, es que justamente hay como esa idea con relación a San Ginés de cómo esa mirada paternalista hacia los pueblos indígenas todavía se mantiene muy latente, ¿no? Y hay una continuidad. Y en ese sentido, el cine del Martín, que ese texto es incendiario y todo, de alguna manera planteaba ir por otra beta, que es mirémonos un poco más a nosotros de una manera más interesante y más creativa, que es un intento que ya, con lo que me acuerdo que escribía el Pedro Suso, el Mesa, con el boom del 95, ¿no? O sea, no entrar en otra vez la dinámica, aunque en el boom del 95 también estaba San Ginés estrenando. El Canto de los Pájaros. Entonces, pero estaba Cuestión de Fe, estaba Jonás y la Ballena Rosada, estaba como... Hay búsquedas desde otros lugares que no han logrado anclar en cosas tan potentes como las de San Ginés. Y porque hay una predisposición también. Yo acabo de estar en un festival y entonces la predisposición que hay con relación a lo boliviano en imagen es indígena, ¿no? Entonces ahí yo creo que todavía tenemos una deuda enorme de reflexionar nuestra relación con el indígena, si es que quieres tenerla o no, porque no todos tenemos esa relación o no todos quieren trabajarla en el cine, que son cosas diferentes.
Y después porque el cine tiene que empezar a construir desde el cine, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema que tiene San Ginés y la mitificación que tiene San Ginés es justamente lo político, ¿no? Hay que hacer, hay un deber ser del artista, del cineasta, claro, de no sé qué. de responderle. Y está todo bien, esa era la manera, y porque viene con un imperativo del nuevo cine latinoamericano, del compromiso social, demás que y puedes mandar a la mierda todo eso tranquilamente, digamos, ¿no? Si quieres adscribirte o no, ya es una decisión muy personal. Pero creo que hay un imperativo de tienes que hacer ese tipo de cosas porque tienes que hacerlo, ¿no? ¿Sabes? Y eso es lo que se espera, digamos. Claro, y eso es bueno desarmarlo también. O sea, eso es ya eso es un compromiso personal, es una cosa, y es porque es otra época también, ¿no? O sea, y ahí el compromiso y la manera y las cosas que se tienen que hacer son muy personales, ¿no? O sea, y el tiempo es diferente, ¿no? O sea, este desencanto de los 80 y más cuestiones no es solo que se dé en Bolivia, sino se da en todo el planeta, digamos, ¿no? O sea, para la comunicación se llama la década perdida, ¿no? O sea, es como hay todo un problema enorme con un montón de cosas. Entonces, no somos ajenos. A veces siento que esas discusiones son como si fuéramos la perla extraña del planeta, ¿no? Y en Bolivia estábamos en otra cosa. No, somos también parte de procesos planetarios que tienen muchas cosas y muchas influencias. Lo que siento mucho también es que en Bolivia hay como mucha referencialidad, y no solo en Bolivia, sino en muchos países latinoamericanos, de copiar lo que está de moda, ¿no? La moda está funcionando de ciertas cosas. O sea, no sé, a mí hace como unos 5 años veo muchos planos, películas con el plano largo, sin diálogo, que no pase nada, no sé, como referenciado a ciertas cosas. Pero no hay una construcción, sino se vuelve un facilismo como recurso, ¿no? Solo para mencionar una cosa de pasado. Pero yo creo que hay que entender como todos estos procesos, y como que al cineasta se le carga esa posibilidad de tienes que ser comprometido, tienes que estar afín a tu sociedad, tienes que hablar de algo importante, interesante, y encima tiene que ser bien hecho, ¿no? Entonces es como hay un montón de cosas que hay que construir también, ¿no? Pero por eso es bien complejo la relación con San Ginés. Dos elementos ahí que estabas mencionando, ¿no? El primero es que hacia afuera la referencialidad siempre va a ser San Ginés, digamos, ¿no? Y eso es un grave problema, digamos, ¿no? O sea, si ves el premio que ha ganado el Marcos Weiss en el Bafisi, es un poco eso, digamos, ¿no? Es paternalismo, sí. Es cierto paternalismo que tiene que ver con que sí, se están animando a hacer otras cosas. Que se tienen que animar a otras cosas, digamos, como que la idea del cine tiene que estar ligada a San Ginés, y obviamente como cineasta yo creo que uno puede tender a caer a eso, digamos, ¿no? Justamente para plantar tu obra en otros espacios, digamos, ¿no? Y es complejo, digamos, ¿no? También ha pasado con el Quiero Ruso, ¿no? O sea, no es por nada que plantea como su influencia San Ginés, porque también da réditos en festivales también, ¿no? O sea, está muy bien eso, pero eso también es una estrategia también importante, ¿no? Pero por el otro lado, San Ginés nunca se ha ocupado, digamos, de intentar hacer escuela, ¿no? Más bien ha sido un tipo bien reacio a comunicar justamente esto, ¿no? O sea, los procesos creativos de sus películas, ¿no? Que es la riqueza de la experiencia del cineasta, digamos, ¿no? Y algo que no ha pasado en otros países, ¿no? En otros países, estos grandes Glauber Rocha era una máquina de... Claro, era más bien muy abierto, ¿no? Y eso también ha creado una cierta tradición de clausurar, digamos, ¿no? O sea, San Ginés se ha hecho con un grupo muy pequeño, un claustro, o sea, su famoso grupo Camau nunca ha existido realmente, o sea, nadie sabe quiénes eran aparte de él y la Beatriz, ¿no? Y no ha generado otro, digamos, ¿no? Y más bien la nueva generación, digamos, de los años 90 se ha enfrentado a San Ginés justamente por eso, no sé, porque era como que el monopolio del cine estaba en San Ginés, ¿no? El que tenía él que hacer el cine, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy se tratan a ellos mismos como los maestros, ¿no? En el que hay que pedirles permiso para hacer cine, digamos, ¿no? Y lo plantean así de alguna manera, digamos, ¿no? Y la otra generación ha imitado también ese mismo defecto, digamos, ¿no? De encerrarse, y ahora hay como que 3 generaciones que básicamente no se dialogan, ¿no? Que no se conocen y se dan la espalda. Que se dan la espalda y no comparten sus conocimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
no hay pues una tradición cinematográfica en Bolivia, no existe eso, ¿no? O sea, porque no ha habido esa, bueno, obviamente están las películas, que obviamente se puede aprender de ellas, pero no hay textos, no hay esa intención de formar escuela, digamos, ¿no? Y entonces es como que hay tradición, pero no hay una tradición que nos la marcan, pero desde afuera, ¿no? O sea, de boliviano tienes que hacer San Ginés, o tienes que imitar a San Ginés. Por el otro lado, no hay, digamos, un juego con esta tradición, digamos.